Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Mauricio Velasco Piluy. Hoy vamos a hablar sobre lo que son las vías respiratorias y los pulmones. Las vías respiratorias nos dicen que son el encargado de captar el oxígeno del aire y lo introducen a la sangre y para luego expulsar del cuerpo el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un desecho de la sangre. Las vías respiratorias se subdividen, nos dicen, en las fosas nasales, en la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Las fosas nasales nos dicen que son dos orificios cubiertos de vellosidades con células que secretan mucosidad. Vamos a hablar que es de la faringe. La faringe nos dice que es un tubo muscular que comienza en la parte posterior de la nariz y que va hasta el cuello. Tenemos también la faringe. La faringe nos dice que es un órgano tubular que corresponde a una porción de las vías respiratorias. Esto nos dice que tiene una función muy importante que es conducir el aire del aparato respiratorio a la tráquea. Vamos a hablar también lo que es ahora de la tráquea. La tráquea nos dicen que es un órgano del aparato respiratorio y que es cartilaginoso y membranoso, que va desde la laringe a los bronquios. Vamos a hablar de lo que son de los bronquios. Los bronquios nos dicen que cumplen una función motora. Esta nos dice que produce la inspiración. Los bronquios se ensanchan y se alargan a la vez. Y esto nos dice que facilita la circulación de la sangre hacia los alveolos. Vamos a hablar de lo que son de los pulmones. Los pulmones nos dicen, los pulmones nos dicen que son dos órganos esponjosos de color rojizo. Estas nos dicen que están situados en el tórax y a la vez están protegidos por las costillas. Están protegidos de las costillas. El pulmón derecho tiene tres partes y el pulmón izquierdo tiene dos partes. Vamos a hablar de lo que son de la configuración externa y relaciones. Tenemos en la configuración externa tenemos la cara externa o costal, la cara interna mediastínica. Tenemos un vértice, una base y un borde. Vamos a hablar de lo que es de la cara externa o costal. La cara externa nos dice que aumenta gradualmente de altura. Aumenta la altura de adelante a atrás. Vamos a hablar de lo que es de la cara interna o mediastínica. Esta cara interna o mediastínica nos dice que presenta el ilio. Nos dice que está localizado en la parte media y cerca del borde posterior. Tenemos lo que es el ilio derecho y el ilio izquierdo. En el ilio derecho tiene una forma rectangular. En el ilio vamos a tener que están el bronquio, que está situado por arriba. Tenemos las venas bronquiales, la posterior. Tenemos también la arteria pulmonar. Tenemos también las venas pulmonares y los ganglios linfáticos. En el ilio izquierdo, esta nos dice que tiene una forma elíptica o triangular. En esta nos dice que vamos a poder encontrar la arteria pulmonar izquierda, la vena pulmonar izquierda y el resto de las estructuras que están formadas en el ilio derecho. Vamos a hablar lo que es del vértice. Esta nos dice que es una porción del pulmón que sobresale por encima del orificio superior del tórax. Vamos a hablar lo que es también de la base. La base nos dice que es cóncava y se amolda con la convexidad del diafragma. Tiene también, vamos a hablar lo que es de sus bordes. Tiene un borde anterior, un borde posterior, un borde inferior.
Vamos a hablar lo que es de la constitución pulmonar. Tenemos lo que es el árbol bronquial. También tenemos las arterias pulmonares, las venas pulmonares. Tenemos a los vasos bronquiales y a los ramos nerviosos. Vamos a hablar ahora lo que es del árbol bronquial. Esto nos dice que el árbol bronquial está dividido en dos bronquios principales, en un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. Vamos a hablar lo que es del bronquio principal derecho. El bronquio principal derecho nos dice que se subdividen en un bronquio lobular superior, en un bronquio lobular medio y en un bronquio lobular inferior. El bronquio lobular superior nos dice que está conformado por el bronquio segmentario superior, tenemos el bronquio segmentario posterior y el bronquio segmentario anterior. En el bronquio lobular medio, estas nos dicen que da un origen al bronquio segmentario externo y al bronquio segmentario interno. Vamos a hablar también de lo que es el bronquio lobular inferior. Esto nos dice que da un origen al bronquio segmentario superior del lóbulo inferior, también conocido como el de Nelson. Tenemos también al bronquio segmentario al basal medial. Tenemos también lo que es el bronquio segmentario basal anterior, el bronquio segmentario basal lateral y el bronquio segmentario basal posterior. Vamos a hablar lo que es del bronquio principal izquierdo. El bronquio principal izquierdo nos dice que se divide en dos bronquios, en un bronquio lobular superior izquierdo y en un bronquio lobular inferior. Vamos a hablar lo que es del bronquio lobular izquierdo. Esto nos dice que tiene un tronco superior, un tronco inferior, un bronquio segmentario o también llamado craneal y el bronquio segmentario inferior. Vamos a hablar lo que es del bronquio lobular inferior. Esta nos dice que da orígenes al bronquio segmentario superior, al bronquio segmentario basal, al bronquio segmentario basal lateral y al bronquio basal posterior. Vamos a hablar lo que son de las arterias pulmonares. Las arterias pulmonares nos dicen que son dos arterias, que una derecha y una izquierda. Tenemos la arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda. Vamos a hablar lo que son de las venas pulmonares. Las venas pulmonares nos dicen que nacen de la red capilar perialveolar. Nos dicen que dan orígenes a las venas perilobulares, que estas venas perilobulares desembocan a la vez en las venillas bronquiales. Vamos a hablar también lo que es de los vasos bronquiales. Los ramos nerviosos, vamos a hablar de los ramos nerviosos. Los nervios que tienen los pulmones son tenemos a los plexos pulmonares. Estas nos dicen que se ubican a nivel de los pedúnculos pulmonares. Clínicamente, vamos a hablar que es de la clínica. En la clínica, en esto nos dice que puede darnos varias patologías. Podemos tener, o podemos como ser las enfermedades de asma,
EPOC o también cáncer pulmonar. Eso sería todo. Gracias.